amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en esta modalidad que estamos en territorio. Hoy nos venimos rápidamente hasta el Hospital Castro Rendón. Vamos a hablar con el doctor César Delali, un poco para hablar de lo que está pasando en Neuquén Capital, también para hablar de la situación de los profesionales de la salud, y esta historia. Yo arrancaría con eso, César, y que bueno, nos oriente, que sos el que maneja esta sensación del dejar hacer que hay, ¿no? En general, que uno ve en términos así, incluso hasta nacionales, respecto a lo que es la política sanitaria. Hay como yo por lo menos tengo esa sensación de que hay como una especie de, no sé, ¿cómo se llama? Del rebaño, esta historia de la inmunidad del rebaño, no sé qué es lo que sucede, pero todos los días veo noticias en términos muy esquizofrénicos en lo que se refiere a la gravedad de lo que está pasando. Bueno, acá en el Castro Rendón, cuarto y quinto piso, y por otro lado, aperturas. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo nos preparamos para aparte un verano que va a ser inclemente? Nada, se me mezcla todo, ¿no? Vos como un militante también de el sentir popular, desde Guernica hasta lo que pasó este fin de semana en Roca y la situación sanitaria. ¿Qué evaluaciones estás haciendo hoy en terreno? Bueno, sí, evidentemente que hay una situación media difícil de congeniar cómo se va definiendo esto, ¿no? Mira, vamos por allá si nos agarramos del ruido del... Evidentemente que hay una realidad que sigue siendo importante en lo que tiene que ver con la cantidad de casos, en lo que tiene que ver con la implicancia que eso tiene en la atención del sistema público de salud, que está claramente desbordado y que no ha dejado de estarlo, con un número de casos diarios que sigue siendo alto. El otro día era interesante porque, bueno, vino toda una discusión de esto, de que parecía que estamos mejorando, se dijo en un momento, que creo que esto vino más atado de la mano de una reunión que fue más política que técnica, sinceramente. Y en donde, bueno, de repente dice uno, bueno, ¿y esto cómo? ¿Por qué se plantea así? En parte porque creo que el ministro de la Nación no está con todos los números de todos los lugares, todos los días, lo que pasa todo un mes. Me parece que debe tener ideas de cuando se producen picos y saltos, como que de repente vos tengas 100 casos y te va a 500, entonces bueno, sí, ¿qué pasa? 500. Pero después, como va viniendo todo el mes en cada lugar, evidentemente no está detrás de eso. Entonces, si cuando yo vengo acá, le muestro ese día que habíamos tenido 800 y pico de casos el 23, que fue un viernes, y después que el sábado y domingo hubo un descenso a 400 y pico, 300 y pico, y después cercano a 500, y dice, bueno, está mejorando, puede ser que eso haya sido parte de la cosa. Lo que pasa es que me parece que eso también tiene una intencionalidad, porque eso es una foto irreal de la realidad. Si uno toma todo el mes, vamos a tomar el último mes para no ir más atrás, que también sería lo mismo, porque si nos vamos a septiembre estamos en la misma situación, pero si tomamos todo lo que fue el mes de octubre y uno mira, antes de esa subida del 23, que fue 800, que fue tal vez el momento de mayor cantidad de casos diarios, estábamos siempre entre 400 y pico a 600, con 500 intermedios, 500 y pico, y después de ese pequeño descenso que se produjo, 800 y pico, llegamos a 400, 300, otra vez cercano a 500, volvimos a estar en 600, 400 y pico, 500, o sea, si uno mira toda la película y en una foto, está claro que la situación no cambió. Y no hay por qué pensar en primera instancia que va a haber cambios y saltos impresionantes, porque no hay ninguna razón para que esto sea así. Entonces, la realidad es que seguimos estando tan comprometidos como antes. La realidad es que seguimos teniendo problemas para la respuesta, porque la respuesta, los hospitales se atoran, se sobrecargan de pacientes, y tenemos problemas para dar, porque las camas están limitadas, claramente las camas están limitadas, pero porque no hay la realidad que tenemos como sistema dice eso. Más allá de después las cosas que vienen apareciendo, como decir, bueno, tenemos respiradores, tenemos camas, tenemos respiradores, aparatos, y tenemos camas materiales, elemento cama, pero la cama no es ni el respirador ni el elemento cama, la cama es un equipo de trabajo que cuenta con esas dos cosas. Podemos tener 200 y pico de respiradores, pero no tenemos el equipo de trabajo para darle funcionamiento a todo eso, porque esa realidad es parte de la que empezamos la pandemia con un sistema que ya venía
golpeado y en disminución con respecto a su recurso humano y sobre todo su recurso humano profesional, que no se recupera y que no es real que va a cambiar metido en la pandemia como para levantar esa situación. No cabe duda, una pandemia siempre va a generar una demanda mayor que lo habitual. Ahora, partir desde un piso más o menos adecuado es una cosa, partir de un piso por debajo de lo adecuado es otra cosa, genera un mayor desgaste, claro, una mayor imposibilidad de dar respuesta a las cosas y una sobrecarga como la que tenemos. O sea, esa sobrecarga está tan actual como estaba hace 15 días atrás. Y después de esto, bueno, que la meseta, que estamos en una meseta, no hay duda, pero en una meseta alta, o sea, subimos desde un lugar que era bajo, hicimos una escalada y nos estacionamos arriba, sí, pero estamos arriba. O sea, acá el marcador no es hablar de meseta sí o meseta no, acá es cuando empieza a bajar, o sea, cuando entramos a meternos en la pendiente. Y ahí a lo mejor podemos estacionarnos otra vez en una meseta, por decirlo de alguna manera, un poco más baja, pero ahí podemos decir que la cosa bajó. Mientras eso no se dé, seguimos estando en la misma situación compleja en la que estábamos hace 10 días atrás. Que la vemos todos los días, sigue siendo la misma, la dificultad para conseguir la cama, la dificultad de tener varios pacientes para una determinada necesidad y no poder dar respuesta porque no tenemos que esperar hasta que eso se descomprima y aparezca la cama como tal. Y después sí, es cierto, hay como una disociación en algunas cosas, pero disociación que también tiene que ver con que evidentemente en este juego se priorizan otro montón de cosas o se le da tanta jerarquía como a la salud de la gente, a la realidad de lo que es la pandemia y el impacto que tiene sobre la salud y sobre las dificultades que esto condiciona. Que de repente se empiecen a hablar de cosas como cómo van a ser las vacaciones en los clubes, la verdad que no me parece que sea el momento para hablar de eso, y no me parece que sea lógico hablar de eso, y no me parece que poner expectativas en eso, ¿sí? Es como bajarle el nivel a la importancia de lo que tenemos. Nadie está diciendo que la gente no tiene que trabajar, sí, la gente tiene que trabajar, hay que mantener el trabajo de la gente, está claro, pero bueno, pero después tenemos que equilibrar, hay cosas que no son absolutamente indispensables en primera instancia y que no se van a poder hacer hasta que la pandemia realmente haya tenido un nivel de contención que permita pensar que no se nos va a disparar todo en cuanto hagamos ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de discursos que responden a otro tipo de necesidades o de intereses terminan siendo contraproducentes porque no termina de generar en la gente una sensación de conciencia real de cuál es la realidad. Conciencia que costó, porque no se asumió nunca como conciencia colectiva, o sea, individual transportado a lo colectivo para entender que acá se necesitaba empujar todos en medidas elementales, vuelvo a repetir que no son, no laburar en lo que hace falta laburar y con todas las medidas que hay que tener. Lo otro son las salidas, las juntadas, las miles de cosas que se siguieron haciendo todos los días. O sea, la única conciencia si te tocó. Si te claro, cuando te tocó te agarró ahí tomaste conciencia, y cuando te tocó y encima se puso en riesgo la vida de alguien cercano a vos, tu padre, tu madre, lo que fuera, ahí encima te agarra la desesperación y empezás a tirar, como lo hemos visto más de una oportunidad, se empiezan a tirar responsabilidades o culpas buscando a ver cómo puede ser que no haya una cama, cómo puede ser que no. Y sí puede ser, esta realidad está avisada, está dicha porque se sabe que en el estado de saturación en el que estamos, estas cosas pasan, van a pasar y van a continuar pasando. Entonces, recuperar una idea social de que hay una responsabilidad que nos compete a todos, porque ahora también escucho en más de un lugar como, bueno, tampoco culpabilicemos a la sociedad, no nos queremos, un momentito, no digo que la culpa esté toda por un solo lado, pero tampoco hagámosla de patear para adelante, o sea, extrapolar y decir, bueno, la culpa está en otro lado, la culpa la tiene todos los gobiernos. Los gobiernos han cometido errores, no cabe duda, pero hay una responsabilidad social. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente
y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. En la lucha contra el coronavirus hay un equipo invisible que trabaja días y noches sin parar, haciendo frente a las necesidades de testeo de todo el país. El INVIRS en la UBA es uno de tantos. Cientos de voluntarias y voluntarios se siguen ofreciendo de manera altruista para poner lo que saben al servicio de todos nosotros, llegando a procesar más de 1.700 muestras en turnos de trabajo que cubren las 24 horas. A ellos, a ellas, gracias por el esfuerzo de cada día para que vos, yo, todos contemos con la información necesaria para seguir cuidándonos, cuidándote. Son nuestros héroes invisibles, cuyo único poder es la solidaridad. Tomemos su ejemplo haciendo nuestro aporte desde el lugar que nos toque. En medio de tanta incertidumbre, existe una certeza: la salida es colectiva. Jornada inclemente en la ciudad de Neuquén capital, muchísimo calor en este mediodía. Nosotros, en este repaso que estamos haciendo de las actividades que hubo toda esta semana, bravísimas las noticias, desde lo de Guernica hasta el propio Guernica que se fabricó María Emilia Soria en la ciudad de General Roca, en Frique Menuco. Teníamos un material que nosotros queríamos compartir con ustedes, que estuvimos trabajando junto a la colectiva feminista La Revuelta, que habla de las maternidades, la politización de las maternidades. Es el gran trabajo que hace La Revuelta, que hace mucha política, y por eso nos interesa todo lo que haga La Revuelta, y que tiene que ver con los cuidados, precisamente en el Día de la Madre, en estos especiales que ellas armaron junto a 2 testimonios. Esos testimonios los vamos a compartir el día de hoy, y que tiene que ver precisamente con los relatos políticos dentro de las maternidades más ignoradas. Bien, bueno, yo soy mamá de Lautaro de 7 años y de mamá de Sofía de 4 años próximos a cumplir 5. Soy docente de la escuela pública y bueno, hija de ¿cuántos hermanos somos? Bueno, somos por parte de madre somos 6 y por parte de padre, bueno, he perdido la cuenta. Así que esa más o menos así me presentaría. Vos sabés que yo estaba pensando, antes de ser madre era como, no recuerdo así. Yo me acuerdo que vivía el día a día, como que no tenía planificaciones. Sí, estaba estudiando, empecé a estudiar en el Instituto 12 y me acuerdo que mi meta era esa, era recibirme de docente. Pero después, grandes planificaciones así, sí me acuerdo que tenía así como deseos de viajar,
a todos los lugares que pudiera, con el gran sueldo ese. y después mucho no, así definida mi vida no estaba. Pasa que cuando yo crecí con una maternidad romantizada, ¿viste? Esa maternidad que era todo romántico, que me parecía que iba, o sea, todo lo bueno, porque tiene cosas lindas, pero cuando fui madre, todo eso se cayó así, como, o sea, tiene sus cosas, digamos, para mí ser madre es una contradicción así como importante. Es como un nudo en la garganta. Creo que es pensando justo en estos proyectos y en ese romanticismo de madre que tal cuando lo vas viviendo. Y es re duro porque está mal visto contarlo, está mal visto, o está mal, sí, está mal visto decir que te sentís mal, que te dormir y escuchar llanto más, que las peleas, cuando se pelean ellos no sabes, viste, la paciencia ya está. Con ese miedo que hasta el día de hoy creo que, o por lo menos es lo que estoy intentando como reparar, esa sobreprotección que le di, porque aparte él pasó por acontecimientos en los ámbitos escolares, en sus primeros pasos por un instituto así, maternal y jardín, no las pasó bien. Entonces a partir de ahí empezamos a notar como dificultades como en el aprendizaje. Pero más allá de esto, ahí empecé a encontrarme con nuevas, como la nueva infancia, ¿no? Como esa infancia que tiene que ser escuchada, que no le podía poner palabras y que yo tenía que salir a investigar qué era lo que le había pasado. Así que empezamos, primero como pensamos que en realidad los diagnósticos de jardín siempre fueron que no quería hacer esto, que todo negativo era, ya que el Lauti no quería bailar, que el Lauti estaba aislado, que el Lauti no le gustaba jugar, que le gustaba hacer cosas solo, que lo que la señora le proponía no le gustaba, todo así. Me lo pintaban como el mañoso y el que no se adaptaba al grupo. Y ahí empezamos a dar como la tecla justa de esto de los bloqueos que él tenía a la hora de enfrentarse en una institución. No se centran en el Lauti, se centran como en el entorno del Lauti. Y eso ya, ahí empezó a cambiar todo, tanto Lautaro como yo, porque estábamos focalizados todos en Lauti. Y a partir de ahí empezamos no es Lauti, es la institución, es la madre que le tocó, es el padre, y empezamos a hacer trabajos. Por eso no, por lo menos a mí nunca me han dicho un diagnóstico con un nombre específico. Sí notamos que él, a raíz de un montón de cosas que pasó, tiene un bloqueo que no le permite, digamos, como aprender como de la misma forma que aprenden todos los demás. El Lauti va a ser diferente a como fui criada yo o el papá. Sí, somos nosotros, en la crianza estamos nosotros.
después ayuda, o sea, de quedarse en unas horitas, las tías, eso sí. Por eso digo, a veces tengo, no discusiones, pero sí miradas, porque digo, no voy a hacer toda la chica de la casa. Igual con la más chiquita también, con Sofi. Sofi amo la niña que es, sí, es lo que yo hubiese querido ser. Ella pone más límites, pone más frentes. No sé qué fue, si fue lo que leí en ese momento, no puedo entender porque no quiero tampoco que se ofenda a mi mamá, porque si no, no sé cómo plantearlo, pero es algo que dijo, es ese hilo, viste, que corta todo y se para ya y que vos no podés volver, como el fuego que quema algo que vos sabés que está mal, que te hace mal, que no lo volverías no lo cruzarías porque duele. Para mí fue más que importante. Fueron docentes, ¿viste? Los que cortaron con toda esa mirada de la mujer, del ama de casa, de la mamá que yo tenía, que traía, que vivía, que mamaba. Cortaron con ese árbol genealógico, ¿viste? De la mujer que parece que viene proyectada para una cosa. Eso fue en el Instituto 12 también. Después cuando fui docente, y ahí medio como que decayó. Pero sí, siempre tuve como figura bien marcada. O por lo menos que yo diga, ay, cuando yo deje de ser madre en el sentido de tutelar, de que tenga que acompañarlos, yo digo, bueno, hasta los 18, 19 los acompañaré. Después digo, bueno, quisiera ser como tal persona, como eso sí. Que bueno, la maternidad es esto también. Con Lauti vivo permanentemente con él, pero por eso está conmigo. Está conmigo, pero a mí me da miedo el entorno, no Lauti, es su entorno. Por eso me lo llevé conmigo en mi escuela, obviamente que lo estoy trabajando con mis psicólogos, que ahora son mis grandes compañías. Ellos, eso sí puede ser. El psicólogo de Lau, que es también mi psicólogo, porque empezamos a hacer como la terapia los dos. El padre todavía no se anima, pero en realidad tendría que ser toda la familia. Con eso usted también, porque yo con ellos charlo y les digo, no sé si es un límite, si no es un límite, si le hago bien, si le hago mal. Y con ellos voy trabajando cuestiones que en realidad son mías, no son de nadie. Bueno, ¿quién soy? Soy Mayra Maraboli, nací en Junín de los Andes, hace 12 años vivo en Neuquén, soy madre de Lautaro de 7 años y Sofía de 5. Hace 4 años empecé a trabajar en la docencia, que descubrí que es lo que más me apasiona, y por estos momentos, aunque sea difícil, me apasiona aún más.
primer hijo lo tuve a los 16 años. Y me casé porque estaba embarazada. Y yo tengo varias cosas que no se cumplieron, que toda persona se cumpliría. Por ejemplo, proponerme matrimonio. A mí nadie me preguntó si me quería casar. Yo me tenía que casar. Que no hubo problema, pero bueno, viéndolo, a mí nadie me pregunta. Yo veo que se preguntan, ¿te querés casar? A mí nadie me preguntó. Y está bien, me casé, tuve mi hijo a los 16, después nació 4 años después una hija, y 2 años, 1 año y medio nace Darío, y a los 2 añitos nace otro hermano, y ahí tuve una experiencia que yo veo a las mujeres, los derechos que han ido ganando, y que está bueno, pero que yo no los tuve. Yo cuando nació mi 4.º hijo quería ligarme las trompas porque no quería tener más hijos. Tenía 4, un problema social. Y bueno, hice todo, conseguí médico, estaba todo listo y me pidió la firma de mi marido para poder operarme. Y mi marido me dijo que no. En el año 80, bueno, no me operé, no había las herramientas que hay hoy, no se conocía. Y yo con los 4 hijos y un discapacitado tampoco tenía tiempo de ver otras cosas. Era la rehabilitación, el médico, la escuela, los chicos, la escuela, los chicos, y esa era mi vida. O sea, era un torbellino, o sea, no. Cuando nacieron los 4, bueno, a los 9 años del más chico, quise ponerme a estudiar. Empecé para terminar mi secundaria y me volví a quedar embarazada. Ahí vinieron 2 más, yo tengo 6. Venía medio a trabajar y ahí salíamos, yo no me animaba a hablar con nadie, que es una cosa que yo cambié con Darío. Darío me hizo cambiar mi vida, ver la vida de otro lado y enfrentar la vida. O sea, cuando nació mi primer hijo era mi bebé hermoso, yo era la señora en la casa y mi nene, y era jugar con él, tenía 16. Nos hemos criado juntos. Yo con mi hijo no tenemos no relación de madre e hijo, tenemos de amigos. Porque yo me crié y lo crié a él. Y con mi hija nació y después ya viene el chico con problemas y bueno, hubo que salir a la calle, hubo que golpear puertas, muchas veces patear puertas, muchas veces. Y empezar a formarse de otra forma, empezar a pelear por un derecho, que mi hijo visibilizarlos, que mi hijo saliera a la calle, nunca lo dejé adentro, siempre a buscarlo, a llevarlo, a traerlo, a buscar. Yo viajaba a Roca 2 veces por semana en colectivo, 6 de la mañana. Allá llegaba Daniel, hacía rehabilitación, 8 tomaba el otro de vuelta, a las 10 estaba en mi casa, pues yo tenía a mi otro hijo en mi casa. Y no tenía quien los cuidara. Y eso también, el acompañamiento, porque yo nació mi hija, tiene 1 año y medio de diferencia con el que tiene el problema. Y atrás de mi casa hay una guardería de municipal. Y yo fui a pedir a la guardería si podía dejar esa nena de 2 años 2 veces a la semana cuando yo iba al buque Roldán, y que podía estar toda la mañana en el buque, para que esa criatura estuviera segura. Me dijeron que no, porque era para las empleadas municipales. Y yo lo que le decía que era un problema social que yo tenía y necesitaba esa ayuda, porque tampoco podía pagar a alguien que viniera a cuidarnos. Entonces, hoy pienso que fue una locura, pero que en ese momento no tenía otras herramientas. Como hoy hay mamás que tampoco tienen otras herramientas y lo tienen que hacer. Yo dejaba a mi hijo de ponerle 8 años con una nena de 2 años para ir a llevar a hacer rehabilitación al otro, cuando no podía llevar a los 3. Hoy lo veo como una locura, pero era lo que había. Y uno con las herramientas y lo que puede. Era muy callada, muy siempre, o sea, ya te digo, atrás de lo que decía mi marido estaba bien, nunca cuestionaba. Viste, estaba todo bárbaro, después ya empecé a cambiar, no, yo tengo que salir, o sea, y empecé a golpes y porrazos a enfrentar la vida y a tomar decisiones. Yo aprendí a tomar decisiones hará 10 años. Yo no tomaba decisiones, a mí me preguntaban ¿qué te gusta? Y para mí era todo igual. Porque yo nunca tomé una decisión, nunca dije, o sea, nunca sentí que por ahí hay gente que lo debe sentir, cuando vos querés estudiar algo y tenés mucha ganas de estudiar algo, yo eso nunca lo tuve. ¿Viste? O sea, o querés viajar, no, a mí me da igual, o sea, querés viajar, sí viajo, querés venir, sí voy. A mí, yo no sé elegir. Ahora estoy aprendiendo a elegir, no, esto no lo quiero hacer y no lo hago.
Ese fue el cambio que yo veo ahora, que yo elijo dónde quiero ir, y yo antes o no, eso estaba... O sea, mi casa era mis hijos, un chico con discapacidad, y yo tratando de sobrevivir. Y la idea de que yo no quería a mi hijo sentado en una silla de ruedas tomando mate. Claro. Eso lo vi de un primer momento, yo no lo quiero sentado tomando mate. Y no sabía qué había que hacer, pero lo logré. Mi hijo no está sentado. Hoy sí, por la pandemia está de discapacidad, si no, no pasa. En los años 80 era un problema social. 3 hijos más un problema social porque tenías que enfrentar a una sociedad que no los aceptaba, que los tenías que mostrar. Hoy en día no es un problema social, hoy es una persona con discapacidad que tiene que estar incluida y que cuesta igual, porque tampoco se incluye a medias, pero en ese momento yo estoy hablando años 80. Y mira, la red de acompañamiento que yo tuve con nosotros, mi marido, mi madre mientras estuvo viva, sí, ella estuvo siempre. Cuando ella falleció, ya hace 30 años, bueno, pero después de la familia muy poco. O sea, hasta hoy la familia te dice, hola, ¿cómo estás? Si necesitas algo, llamame. Y yo creo que no hace falta que llamen. O sea, ante un problema de esto, que tenés un chico con discapacidad, no tienen que decir, llamame. Tienen que tratar de estar. ¿Entendés? Y eso lo vi ahora, ¿eh? Cuando yo empecé a ver el movimiento de mujeres que empezaron a salir por la televisión, empezaron a hablar de los derechos, y es como que yo me sentí respaldada. O sea, yo sentí que, bueno, alguien estaba hablando de lo que yo sentía, y como que tenía una herramienta más como para poder enfrentar mi problema de matrimonio, de marido. ¿Entendés? Que podía ir a la comisaría y golpear la puerta y que me atendieran y poder nombrar algo que me diera un respaldo, que antes no estaba. O sea, él decía siempre, a mí si me agarran estas mujeres me matan. Lo decía riéndose, pero él fue cambiando. O sea, bastante las actitudes, ya nosotros los últimos, él murió hace 10 años, pero los últimos 5 años ya no había esos problemas graves, andábamos. O sea, como que él cambió actitudes porque sabía que yo tenía herramientas, que no las tenía antes. Lo que yo tengo como una falta mía, o de la sociedad, no sé. En el caso de Darío, le estaba comentando cuando venían llegando, yo tengo 6. Todo mi hijo, el que no está casado, está juntado, hizo su vida. Queda Darío. Y eso sí, es un dolor que yo tengo, que Darío va quedando. Lo veo desde el lado mío. Escuela común, porque yo lo iba metiendo por todos lados, me lo rechazaban, volví a insistir. Hasta ahora Darío va a una asociación que hace electroescritura y seguimos. Pero cuando el hermano que le sigue a él 2 años termina el 5.º año secundario, para mí fue muy doloroso. O sea, yo lo acompañé a mi hijo, pero yo no podía dejar de llorar porque quedó Darío en el camino. O sea, antes que ese iba Darío. Darío no llegó. Y eso es una que a mí me falta. Y en la parte de familia, de la parte sexual, ¿entendés? Eso que va a quedar Darío, o sea, yo creo que quedamos los dos solos, pero eso es algo que yo le debo a Darío. No sé qué va a pasar, quizás más adelante eso se cumpla, pero hoy es algo que a mí me falta y que no sé cómo hacerlo tampoco, porque ese es otro problema. Cuando uno más o menos tiene herramientas, sabe cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, y ahí sí tengo miedo. O sea, trato de no, o sea, Darío conoce todo, habla todo, pero yo creo que son temas que van quedando, más que nada por los miedos, no saber qué responder, cómo enfrentar. Son deudas, cargas. ¿Entendés? O sea, yo mi vida está enfocada, siempre fue enfocada a mis hijos.
Todos y todas están cansados de la cuarentena y de tener que quedarse en casa. Imagínate cómo estamos nosotros y nosotras. Nos suspendieron francos, vacaciones, licencias por estrés. Vivimos el día a día entre la descomunal tarea de pelear contra el virus en la primera línea y el miedo y la angustia de poner en riesgo a nuestros seres queridos. Mientras tanto, estamos perdiendo a colegas profesionales, compañeros y compañeras, amigos, familia. Más de 60 trabajadores y trabajadoras de la salud que ya no están, y 17.000 más infectados e infectadas. En las guardias atendemos indistintamente a pacientes sin obra social o con prepaga, arriesgando nuestras vidas para cuidarla de todos y todas. Pero la verdad es que ningún trabajador o trabajadora sale de su casa para perder la vida. Ponemos nuestros cuerpos en asistencia del pueblo, pero el sistema de salud está llegando al límite de sus capacidades y necesitamos la ayuda de todos y todas. Por la memoria de aquellos compañeros y compañeras que fallecieron cuidando al pueblo argentino, ayúdanos a cuidar a quienes te cuidan. No digo que la culpa esté toda por un solo lado, pero tampoco hagámosla de patear para adelante. O sea, extrapolar y decir, bueno, la culpa está en otro lado, la culpa la tiene todos los gobiernos. Los gobiernos han cometido errores, no cabe duda. Pero hay una responsabilidad que es social, porque si no siempre las cosas que nos salen son en este caso puntual. Lo que pasa es que es muy difícil también, pienso, las correas de transmisión empresariales tienen que ver con medios de comunicación. Hoy la mirada de prácticamente el 90%, por no decir la totalidad de los medios de comunicación son anti-cuarentena, anti-distanciamiento, apertura. Sí, es real. Eso va impulsando. Lo mediático ha jugado un papel acá, la verdad, como nunca. Ha habido un juego de lo mediático tomando la pandemia realmente como un elemento, en algunos casos, para réditos de distinto tipo, hasta partidarios, claro, claramente. Y en otros casos, bueno, como una cosa que era una noticia que había que tener como bomba y había que buscar qué cosas nuevas le podemos poner a la noticia para hacerla más atrayente. En eso entra este juego. De repente vos estás hablando, pasa, ¿no? En noticieros y pasa en comunicaciones de diarios, en las redes mismas, pero vamos a los noticieros y en el plano en el que estuviste diciendo, hoy hubo tantos casos, tantos muertos, tantos problemas, dificultad con el 90 y pico por ciento, 90 y pico, 9% de ocupación de cama, en el mismo plano le das la misma jerarquía de decir, bueno, pero ¿cómo van a ser las vacaciones? Los alquileres de las casas. Claro, ¿cómo se va a hacer con los clubes? La otra vez hay una nota de cómo se va a hacer con los clubes para. Entonces voy a decir, me parece que estamos acomodando mal los tantos, porque eso vuelve a alimentar la idea de que esto es una cosa que, bueno, se puede manejar de cualquier manera y que, bueno, se le puede dar tanta importancia y primacía a esto como a entender que estamos jorobando mucho el bienestar de la población con esto. Acá el que vos tengas tantos casos implica que forzosamente vas a tener un mayor porcentaje de casos graves. O sea, la gravedad es más o menos siempre la misma en lo que hace al COVID. Pero si yo tengo 100 casos es una cosa, si tengo 5.000 casos es otra, obviamente. Y esa gravedad va de la mano con que a más pacientes graves, más pacientes van a fallecer. Entonces, ese es el camino, o ese es el circuito al que hay que jerarquizar, hay que darle bolilla, y me parece que ese circuito cada vez se ha ido desvirtuando más, porque fueron ganando terreno a las otras cosas, y porque parece como que se abona, y de muchos lados se abona de una manera que preocupa, como que, bueno, estamos cansados. Bueno, esto es una cosa, no se aguanta más. Como si esto fuera una cosa que el que no se aguante o que estemos cansados depende de que alguien nos quiere generar algo que es totalmente ajeno a nosotros. No, estamos cansados,
pero estamos cansados ¿en qué sentido? Porque obviamente que a nadie le gusta estar soportando esto, pero a ver, es el camino que tenemos realmente, y si no, empecemos a mirar un poquito alrededor y empecemos a mirar cómo está generándose la segunda ola en Europa. O sea, todo esto que lo dijimos 1000 veces. En Europa están aterrados. Están aterrados. Fíjate, Inglaterra cerró las fronteras hasta el 2 de diciembre. O sea, aparte que hay una cantidad, hay una violencia, digamos, o una rapidez de desarrollo que casi supera lo que había pasado en la primera ola. Claro. Entonces, a ver, en este contexto, está bien, podemos estar cansados, pero pensemos que se pretende lograr haciendo esto de la mejor manera posible, y que es fundamentalmente cumpliendo lo que es aislamiento, cumpliendo lo que es tapaboca, cumpliendo lo que es higiene, cumpliendo lo que es no juntarse, porque pareciera que no se puede vivir ahora si nadie se junta, si no se juntan reuniones. A ver, se puede seguir manteniendo comunicación con la gente más hoy en día, sin estar, está bien, en el momento que se pueda, volveremos a eso, pero no pasa nada, no nos vamos a morir por eso, sí nos vamos a morir por seguir manteniendo una pandemia en estas condiciones y seguir generando casos como se están generando. César, ¿y tenés alguna idea de esto de las vacunas, estas que están dando vueltas, llegan hablando en planos alentadores, sin estar en lo que más se pueda, ¿no? Contaminados de la mercadotecnia publicitaria, pero hablaba un poco de lo avanzado que estaba desde el lado latinoamericano, el testeo que estaban haciendo desde Cuba, y desde el lado más asiático las noticias que llegan de la vacuna, de las dos que están probando los rusos, el viaje de Carla Bisotti. ¿Ustedes manejan alguna información? Se hablaba... La información que manejamos es la que se transmite a nivel oficial, por ejemplo, de otra manera. Es cierto que hay un par de cosas que están, por ejemplo, por lo que se transmite en proyectos de desarrollo, como para pensar que puede haber novedades cercanas a final de año o principio del año que viene, tomando todo con pinza, porque también es cierto que hay toda una aceleración por la necesidad que esto genera, que esto que se transmite puede ser luego un fiasco dentro de un par de meses adelante, cuando de repente empieces a profundizar un poco más en lo que es la investigación de las fases que hay que seguir investigando, y te encontrás con sorpresas que todavía no aparecieron. O sea, todo esto está todavía si bien se ha ido avanzando en algunas pautas, pero todavía no es que la cosa está totalmente definida. Parecería que la de AstraZeneca tiene algunas cosas, parecería que la vacuna de los rusos tiene otras, hay varias. Pero hasta ahora, definido, parece ser que el lineamiento de este trabajo permitiría, todo entre comillas y con signos de pregunta, que por ahí a inicios del año que viene, marzo, abril, puede haber alguna probabilidad concreta de empezar a tener de tener inmunizaciones como para poder frenar esto. Siempre realmente. Igual los primeros es el sistema de salud. Y lo primero es el personal que trabaja en salud y el grupo de los que tienen alteraciones, lo que serían factores de riesgo, ¿no? Claro. Ahí va el primero, porque aparte si vos lográs frenar ahí, frenaste en forma importante. Y aparte frenaste en forma importante lo que sería el impacto negativo del efecto de enfermedades severas y enfermedades mortales. Pero esto también, insisto, hay que tomarlo, o sea, si bien no es que no hay que tener una actitud esperanzadora, que hay que tenerla, pero tampoco una actitud exitista así desbordante. Te vuelvo a repetir, dentro de un mes aparecen 4 problemas en la etapa de seguimiento que se está haciendo con alguna de ellas, y tenés que parar todo, y resulta ser que lo que parecía que iba no va más. Entonces, y como esto está en una fase donde todos los plazos donde todos los tiempos se han acelerado, porque no son los tiempos convencionales, no sé, bueno, vos lo desarrollás en los tiempos convencionales y ya tuviste tiempo de ver que si esto no apareció, que si esto, bueno, te da otro plafón. Acá estamos jugando de una manera que tranquilamente lo que ahora parece válido, dentro de 30 días, dentro de 20 días aparece una serie de complicaciones y dejó de serlo. Y César, nada, contanos cómo va lo de los reclamos que son previos a la pandemia de los profesionales de la salud acá en Neuquén. Bueno, en ese sentido yo creo que hay un punto que es importante, que es lo que la pandemia mostró, ¿no? Si se quiere, nadie hubiera querido, ni deseado, ni buscado que esto se exprese por eso, pero se expresó. La pandemia apareció, nadie la fue a buscar, y lo que mostró fue claramente que
todo lo que se decía respecto a las dificultades que teníamos como sistema público de salud no era un relato meramente confrontativo o especulativo, era realidad. Era la realidad de un sistema que venía golpeado de hace varios años y profundizado en los últimos 2 años para acá, cuando encima con el convenio colectivo aparecieron cosas nefastas como el trabajo a destajo, como la desvalorización de la dedicación exclusiva, cosas muy importantes, el no estímulo del crecimiento y la capacitación como elemento de crecimiento. Eso sigue, ¿no? Eso no. está tal cual. Y entonces esas cosas, y ahora esas cosas evidentemente habían generado un desfasaje y una caída en todo lo que tiene que ver con el recurso que se vio ahora. Te encontraste frente a esta realidad con esto diezmado. Y sigue estando presente, porque ahora voy a decir, perfecto, la pandemia genera cosas extras que la gente asume en una actitud que del equipo de trabajo hay que decir, con errores, con cosas que pueden a veces no ser todo lo ideal que uno quiere, pero hay que reconocer una gran capacidad de trabajo, una actitud realmente de ponerle el hombro a la situación y de pelearla, entendiendo que esta es una situación que hay que tratar de superarla y donde el rol que se tiene que cumplir es el que la realidad nos llama y esa realidad se lleva adelante de la mejor manera posible. Pero, por ejemplo, hay una cantidad de guardias que son las que antes se trataban de ir haciendo para tratar de compensar lo salarial, que ahora están haciéndose porque la pandemia lo requiere. Ahora, post pandemia, si esta realidad continúa, porque nada se ajusta a dejar de hacer que las guardias sean una especie de trabajo a destajo, esto es insostenible. ¿Qué es a destajo? A destajo es que vos, por ejemplo, las guardias, si es un esquema de guardia que vos hacías, la guardia antes era la guardia, vos tenías una guardia de 12 o de 24 horas, generalmente se podía dividir en guardia de 12, un determinado número que se requería por mes de acuerdo a las necesidades que tiene cada servicio o cada hospital. Entonces la guardia tenía un valor porque era guardia, el valor porque era un trabajo que se llama extraordinario. El día de semana un valor, el fin de semana otro valor. Bien, a raíz del convenio colectivo de trabajo, ¿qué se hizo? Se escalonó la guardia. Si vos haces de 0 a 3 guardias, la guardia tiene un valor. Si vos haces de 3 a 6 guardias, la guardia tiene otro valor. Y si haces de 6 a 10, la guardia tiene otro valor. ¿Qué se hizo? Se le puso el valor de la guardia es siempre el mismo. Se le puso adicionales que van atados al número. Con lo cual, al estar la actividad que se llama ordinaria, la de todos los días, no haber tenido modificación importante porque no la tuvo, y quedó planchada, sería la palabra concreta, ¿dónde se buscaba la compensación? A través de la guardia. Entonces se hacía más número de guardia para tratar de mejorar la parte salarial. ¿Qué condiciona eso? Desgaste, deterioro de la actividad ordinaria de todos los días y una situación de, pasemos y sigamos hasta que la cosa, hasta ver hasta dónde llegamos. En esa situación nos agarra la pandemia. Era lo que yo te decía. No solo no teníamos el número óptimo de gente, sino que no teníamos tampoco las mejores condiciones de la gente. Porque es como una precarización y una licuación, porque el profesional se va. Ni más ni menos, es una precarización laboral. Encubierta, pero no deja de ser una precarización laboral, donde se desvaloriza lo que es la guardia, lo que significa la guardia como importancia, como trabajo, como situación en donde hay que enfrentar generalmente, lo que trae un paciente en la urgencia, y se la transforma en esto. A ver, precaricémosla. ¿Eso se hace con complicidad del sindicato? Eso está puesto en el convenio colectivo de trabajo, eso fue firmado, sí, totalmente aceptado. Porque ustedes no estuvieron nunca... Para nada, no pudimos discutir nada de eso, pero eso se hizo con la total complicidad de aquellos que firmaron esto. Y eso también que lleva como contrapartida, que alteres lo que es la actividad ordinaria. ¿Cuál es la actividad ordinaria? El trabajo de todos los días. El consultorio, el trabajo en el área, todo lo programado que vos haces normalmente, que es el grueso del trabajo, porque lo otro es lo extraordinario para una cuestión puntual, pero eso ¿en qué va? En desmedro, porque si vos estás haciendo una cantidad importante de guardia por día, ¿qué va a terminar mermando? La actividad ordinaria, menos consulta externa, entonces con eso va recorriendo toda una curva que ¿a dónde lleva? A que caiga la calidad de atención que vos le prestás a la gente. Desgasta más al recurso humano, lo pone en una situación tipo así de piloto automático y vamos hasta que la cosa veamos a dónde llega y el día que me canse tiro todo por la borda. Pierdo el entusiasmo de creer que esto es un sistema donde se trabaja como se trabajaba y como era la idea y como tiene que ser la idea, en una tarea de conjunto que estimule por ello, lo que representa, a dónde apunta esa tarea. Y en definitiva eso, más todo el desgaste,
lleva a un maltrato del recurso humano y a una pérdida del entusiasmo del recurso humano porque hace en el sistema público. Claro. Por eso no lo podías incorporar y por eso muchos se te iban. Eso no cambió absolutamente nada. Es más, así te agarró la pandemia. Así te agarró la pandemia. Así te agarró la pandemia. Por eso te decía, disminuidos en números reales, porque teníamos mucho menos de lo que necesitábamos, pero aparte disminuido en la calidad con que la gente que ya venía de... Imagínate vos, después de un verano, donde encima con las vacaciones y todo, se te multiplica la tarea extraordinaria porque tenés gente que tiene que salir de vacaciones, imagínate vos cuando entras en este ritmo, cómo entrás cuando ya venís con todo lo otro. Mal. Entonces, esta es la realidad que hay que... Bueno, y después le pusieron la frutilla del postre con esto de que lo poco que había logrado, lo que se había logrado, y se había logrado algo con el ajuste trimestral por IPC, se había logrado para que no se te vaya el sueldo al diablo, no es que el sueldo saltaba, mejoraba terrible, no, era para poder pelearle más o menos a la inflación para que no se te caiga. Deciden unilateralmente sacar el IPC al diablo a partir del mes de marzo y ahora encima lo tienen entonces los salarios planchados a la luz de la línea inflacionaria o por debajo de la línea inflacionaria. Evidentemente esto es altamente negativo. En estas condiciones, creer que el sistema subsiste porque después de la pandemia, en la pospandemia, vas a necesitar, si querés hacer bien las cosas, un sistema fuerte que pueda dar respuesta a la población como se necesita y para todo lo que va a implicar la pospandemia en necesidades. Entonces, para eso tenés que replantearte seriamente la discusión de mejorar las condiciones laborales, de mejorar las características de esas condiciones laborales y de darle bolilla a que el recurso humano se te quiera quedar dentro del sistema público de salud. La famosa discusión de la ley de carrera profesional a la que le escaparon permanentemente durante 2 años, claro, y miraron al costado todas las veces que pudieron. César, te agradecemos un montón la paciencia de atendernos, nos vinimos hasta la puerta del hospital, vamos a pegar una recorrida y ya nos volvemos, y también siguiendo todo lo que significa hoy esta decisión casi de dejar hacer, ¿no? O de poner en el mismo nivel en las actividades turísticas o empresariales en lo que tiene que ver con el cuidado sanitario y la intervención que podría hacer la salud pública aún más para cuidarnos, ¿no? Yo me quedo pensando en eso, ¿no? De debatir todavía el tema de las aperturas para el verano al lado de una de las cifras cada vez más escandalosas, ¿no? Por lo menos en lo que es Neuquén y Río Negro. Sí, que está claro que uno diría, si yo tengo una realidad acuciante como esa, no puede estar al mismo nivel de discusión lo otro. No puede, porque yo tengo que estar tratar de meter en la cabeza que eso es un paso muy a posteriori cuando realmente la cosa está equilibrada y poniéndole responsabilidad o insistiendo en la responsabilidad de tratar de equilibrarlo para no seguir avanzando y perjudicando cada vez más. Esto realmente asusta. Como por ejemplo, de repente, de golpe y porrazo, una vez en la ciudad, el intendente dice un día, bueno, después de la experiencia del 21 de septiembre, que habían hecho una cosa piloto, ahora vamos a permitir todas las reuniones de 10 personas, hasta 10 personas en espacios abiertos. Y entonces uno miraba la foto de ese día o la filmación de ese día y decía, ¿cuál fue la experiencia? Si vos mirabas eso, es decir, grupos de 8, de 7, barbijo acá abajo, 30 centímetros, hablando, compartiendo cualquier cosa, así. ¿Cuál fue lo positivo de eso para decir, damos este paso? Hay una discoordinación en muchas acciones que realmente a la larga terminan siendo preocupantes. Después parece que la idea fue tratar de volver atrás, pero el problema es que cuando vos le quitas importancia a ciertas cosas y le das peso para que se vaya de otra manera, después tratar de volver atrás es bastante difícil, ¿no? Tratar de recuperar cosas de ese tipo cuando ya soltaste demasiado la rienda es un poquito difícil. Gracias, César. No, por favor, gracias a vos.